por una parte de las personas que estudiamos la Gnosis, celebrar, conmemorar un evento que para nosotros es muy importante y va a girar en torno a un libro que les vamos a ir contando. Y las personas que se acercan quizás por primera vez o que la temática les llama la atención, pues nuevamente bienvenidos a este espacio, a este diálogo, un conversatorio que va a girar en torno a la temática que lleva por título El elixir de la larga vida y el poder oculto de la energía creadora. Tenemos entonces una conmemoración precisamente de un texto, un libro que para nosotros, vuelvo y repito, los estudiantes gnósticos, es una guía muy importante para nuestro progreso espiritual, nuestra búsqueda espiritual, como es este libro, El matrimonio perfecto. Este libro, hoy celebramos, este año 2023, celebramos los 75 años de la creación de esta magna obra a cargo del filósofo, humanista y fundador de las instituciones gnósticas en el mundo, el maestro Samael Aun Weor. Entonces vamos a conversar con tres exponentes con una amplia trayectoria a nivel nacional, una trayectoria internacional, y ellos van a dar unos espacios muy importantes de reflexión, de análisis de algunos capítulos de este libro. Sean bienvenidos estos ponentes, como es el caso de César Vargas. César, bienvenido a este espacio. Gracias, Wilson. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Un saludo muy especial a Hugo, a Sandra, que nos acompañan en este día, que vamos a generar un diálogo en torno a este conocimiento pues, tan importante para nosotros. Gracias. También le damos la bienvenida a nuestro segundo ponente, a Hugo Cardona. Bienvenido, Hugo, a este espacio. Hola, Wilson, y para todos los asistentes en esta oportunidad, sean bienvenidos en nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica. Un gusto para nosotros estar aquí, gracias por la invitación, y esperamos que sea muy amena la conmemoración de este documento tan importante para el desarrollo del ser humano a nivel espiritual. Gracias. Y la bienvenida también a este espacio, ese toque femenino muy importante precisamente para este diálogo que vamos a tener, como es Sandra, que también hace parte de los ponentes. Sandra, bienvenida. Muy buenas noches para todos, muchas gracias, Wilson, muchas gracias por haberme invitado, bienvenidos, y espero pues poderles aclarar algunas cosas y que compartamos todos en este momento. Muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces a este conversatorio generando primero un panorama histórico, un contexto en el que se desarrolló, se escribe este libro, un momento histórico de un conflicto político y social en Colombia, y para ello vamos a ver el siguiente video para que analicemos un poco a partir de él. Porque estas ideas mías se abrirán paso, ya se lo están abriendo, y son una corriente impetuosa que nada ni nadie podrá detener. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. Ahora hablaremos del venerable maestro Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Víctor Manuel Gómez,
que es el nombre de la humana persona del venerable maestro Samael, nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia. A edad temprana anduvo por diferentes escuelas en búsqueda de esa verdad oculta, en búsqueda de ese camino de la revolución de la conciencia. El 9 de abril del año 1948, en la época del famoso Bogotazo, el venerable maestro Samael Aun Weor publicó su primera obra titulada El matrimonio perfecto Kinder, o Puerta a la Iniciación. En este libro nos abre los ojos sobre los misterios más allá de lo que todos conocemos. Nos habla de la alquimia, la magia sexual. Nos habla del despertar de la conciencia, de la iniciación, de la resurrección, reencarnación y mucho más. Para dialogar un poco en torno a este contexto histórico, voy a darles dos sugerencias. La primera, que se me pasó por alto ahorita, es los celulares, recuerden tenerlos en silencio, y por otro lado, las preguntas que vayan surgiendo, apúntelas en un papelito, por favor, y va a pasar por sus puestos algunas de las personas del equipo logístico y la van a acercar aquí al podio y vamos a hacer al final un comentario acerca de esas preguntas. Muy bien, en torno a este contexto histórico, ¿qué tiene que ver entonces, Hugo, César, todo este fenómeno y ese estallido social con relación precisamente a este libro? Bueno, muchas gracias. Acontece de que la vida humana siempre ha existido ese batallar en referencia a lo que es la dualidad, ¿verdad? El día, la noche, el yin, el yang, el bien, el mal. Colombia, para esta época, le correspondió albergar desde el año 48 un desarrollo espiritual. Pero obviamente, para que la luz nazca, ¿qué tiene que existir? Tinieblas. Entonces es ahí donde lamentablemente, tras bambalinas, en el desarrollo de este acontecimiento del Bogotazo, donde a nivel político y social se convulsiona el país, necesariamente allí tiene que aparecer el equilibrio. Y es esta obra magnífica que permite que el ser humano, más allá de los intereses materiales, busque un desarrollo interior, un desarrollo espiritual que lo proyecte a un crecimiento y a un autoconocimiento. Entonces, es precisamente eso lo que marcaría esta fase histórica, ¿verdad? Sí, Hugo, yo quiero como complementar un poco ese punto, y es que consideramos muy importante entender que nada sucede por casualidad. Porque estas ideas mías... A veces incluso en momentos que son tan difíciles para la historia, se convierte como en un punto de partida para que surja algo nuevo, como lo decía Hugo. La posibilidad de que digamos que la historia de Colombia, que venía como muy orientada por una doctrina religiosa ortodoxa, cuando viene esa situación pasa un acontecimiento político importante y todo el interés del mundo se vuelca, digamos, como a la parte política. Y eso de alguna manera permite que todos estos temas que ustedes escucharon, que dialoga sobre la iniciación, sobre los diferentes misterios de la naturaleza y del cosmos que están contenidos en este libro, pues se da la posibilidad de que al aparecer pueda generarse, digamos, como una ola para que todas esas personas que están buscando ese conocimiento puedan llegar allá. Entonces, esos dos acontecimientos son sumamente importantes para el país y obviamente pues para todas las personas que estamos en búsqueda de un conocimiento, ¿cierto? Hay en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un acta o un documento en el cual pues se da como una condena precisamente al autor de este libro, el maestro Samael. ¿Podrían comentarnos un poco? Bueno, hay algo muy interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice: este señor, además de cometer el delito de curar los enfermos, sin título médico, es también autor del libro titulado El matrimonio perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres. Obviamente este libro viene a generar un escozor en la sociedad y lógicamente la posibilidad de que el ser humano vuelva nuevamente a integrarse con el seno de la naturaleza, pues es muy contrario a lo que los sistemas están buscando, de tratar de mantener a la humanidad dentro de todo, digamos, un proceso sistemático para que nadie tenga, digamos, una opinión propia, para que nadie busque su conocimiento.
y que todos puedan continuar dentro de ese orden. Entonces, cuando el maestro Samael entrega este conocimiento, pues lógicamente genera esa mella pública e incluso, pues en este caso particular, con un dictamen, digamos, jurídico tan extraño, ¿cierto? Porque comete el delito de curar enfermos, es decir, de ayudar a la humanidad en la medicina, pero genera un choque muy grande en este proceso y obviamente genera que este maestro pues tenga que pasar por esos procesos, pero que de alguna manera sirven de punto de apoyo para que esa misma doctrina se pueda seguir difundiendo, ¿cierto? De pronto también quiero decir algo de que la gente tal vez ve lo material más importante y se venía a traer algo a nivel espiritual para darle un bálsamo al alma y al corazón de todas las personas que en ese momento estaban pasando por situaciones muy difíciles, porque si nosotros vemos la historia, prácticamente fue una guerra civil. Entonces, ese libro fue sacado también para ayudar y para poder motivar a las personas que más allá de todo lo que estaban pasando, había también una parte espiritual, una parte donde ellos se podían apegar y podían salir un poco adelante de su dolor. Colombia lleva 75 años precisamente sumido en la guerra. Hoy por hoy no basta uno con las noticias a diario entristecerse por lo que sucede en nuestro entorno, ¿verdad? En aquella época habían 3 figuras importantes en la sociedad: el cura, el político y el médico. 3 figuras representativas que lo que dijeran era ley, etcétera, etcétera. Cuando aparece el gnosticismo, con este revolucionario documento, rompió todos los esquemas, ¿verdad? Afrontó la política buscando equilibrarla de lo material a lo espiritual. En el gnosticismo se rescatan los valores ancestrales de la medicina natural, enseñada por aquellas culturas prehispánicas, aquella cultura como la de los arhuacos, entre otros. Y por ende, a nivel político, nosotros buscamos más que la política, la poliética, es decir, tener esas características que nos permitan a nosotros tener una solvencia moral ante la sociedad, donde a través de los hechos demostremos esos valores que se desarrollan. Entonces, esas 3 figuras tradicionales se ven altamente afectadas y más que todo, confrontadas. Y ahí entonces toma importancia, toma relevancia de que a partir de ese instante, entonces hoy por hoy el gnosticismo vaya creciendo, vaya expandiéndose, siempre en pro y en aras de servirle a la humanidad, de ayudarle en ese autoconocimiento y, ¿por qué no? Ojalá en un futuro no muy lejano logremos ese perfeccionamiento. Muchas gracias, Hugo. Después de este breve contexto histórico, vamos a adentrarnos en el libro, no sin antes mencionar precisamente su carátula. Los maestros, cuando hablamos de un maestro, hablamos de un ser que llega a esas alturas de la sabiduría y cualquier cosa que ponga, que disponga, tiene un mensaje. La sola carátula del libro ya tiene un mensaje para analizar. ¿Qué nos dicen nuestros ponentes al respecto de esta carátula, del porqué de la carátula? Bueno, como es un conversatorio, aquí vamos a dialogarlo, ¿verdad? Esta imagen es fundamentada en una obra de arte, en una obra de arte del año 1780, 1790 aproximadamente, pero que está basada realmente en la mitología greco-romana. Ese caballero que ustedes ven allí, al lado, o sea, con alas, representa a Cupido, al dios Eros, al dios del amor. Y en sus brazos lleva una doncella, una bella durmiente, que en este caso en la mitología se conoce como la diosa Psique, que significa alma, ¿verdad? Entonces, esa imagen expresa lo que es el matrimonio perfecto, donde desde la mortalidad se puede escalar a la parte angelical. ¿Por qué está durmiente? Bueno, dilo tú, César. Bueno, obviamente cuando hablamos de psique estamos hablando del alma, ¿cierto? Esa es como la referencia. Y es el hecho de que el ser humano, obviamente en su parte espiritual, se encuentra en un estado de sueño, ¿cierto?
consideramos el sueño como quizás algo muy mecánico y nosotros nos levantamos todos los días y trabajamos y vivimos, pero en realidad detrás de todo ese movimiento que hacemos del día a día siempre está una mecanicidad, siempre hay algo que impide que uno pueda hacerla, digamos, vivir una vida adecuadamente, porque estamos sometidos a muchas circunstancias, estamos sometidos a los eventos del diario vivir. Entonces eso es una alusión al hecho de que realmente estamos dormidos. Por eso desde ese antiguo conocimiento se hace referencia precisamente a ese sueño de la conciencia, a esa psiquis que requiere de una fuerza que le ayude a levantarse, que le ayude a despertar, ¿cierto? También quería decir, por ejemplo, de que esa diosa que está ahí en los brazos de ese Cupido está esperándolo ansiosamente para poder despertar juntos. Entonces aquí nos están mostrando de que en pareja, o sea, ese amor y esa alma se tienen que unir para que los dos puedan otra vez volver de donde salieron. Nosotros fuimos expulsados del Edén porque cometimos un grave error y tenemos que volver nuevamente y volvemos juntos, el alma y ese amor. Resulta que el mito cuenta de que la diosa madre de Eros se vio muy celosa por la belleza que tenía Psique. Entonces mandó a su hijo con una flecha envenenada para que le apuntara al corazón, pero solo cuando estuviera en presencia del ser más feo y el ser más despreciable en la tierra, para que su amor fuera infeliz. Entonces podría tener la belleza física, pero la belleza espiritual se vería opacada por enamorarse de alguien que no correspondería a aquello. Pero cuenta el relato de que Eros lanza la flecha hace un extraño, rebota y termina infectándolo a él, y a la única dama que tenía en el camino era a la diosa Psique, y él terminó perdidamente enamorado. Entonces, el amor realmente, cuando encuentra en el camino al alma, para ella es inevitable la separación y hará hasta lo imposible sacrificar inclusive la familia con el propósito único de poder satisfacer esa reciprocidad que tiene que haber entre los valores y el amor. Sí, es que ahí hay una alusión muy importante que vamos a empezar a hacer como una introducción a esto, y es al hecho de que ese amor real, digamos, esa fuerza que une y que hace que una persona despierte, o que en este caso Psique busque el despertar, pues esa fuerza maravillosa del amor, pero que es un amor que tiene relación precisamente con una unión de una alma, ¿cierto? Un alma que está sufriendo, digámoslo así, que está en un proceso de despertar, con un alma espiritual, con un principio interno, que es realmente ese misterio de las almas gemelas, ¿cierto? Que es ese misterio maravilloso de esa fuerza que está contenida dentro de todos nosotros y que es como la raíz de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del conocimiento y de la búsqueda de la belleza, que no es necesariamente la búsqueda de la belleza física, sino la búsqueda de la belleza interna, que es la belleza espiritual. A eso hace referencia también. Otra cosa que estoy, por ejemplo, mirando en la carátula que me parece hermosísima, es que cada uno de ellos es un sol. Cada uno de nosotros somos soles. Y entonces al unirnos nos fusionamos en un solo sol y llegamos hasta esa hermosa estrella que nos está esperando para podernos integrar con ella. Muchas gracias. Pues ahí tenemos la carátula. Al final vamos a tener acceso a este libro. Les vamos a contar de qué manera van buscando un camino. Y se abre entonces el primer capítulo. Aparte de rendir precisamente un homenaje al libro, hoy es rendir un homenaje al amor, un homenaje a esa, es una fuerza que vamos a tratar de entenderla y en lo posible, en la medida de lo que practiquemos, de lo que este libro nos enseña, poder vivir lo que ahorita César nos decía, la fuerza maravillosa del amor. Entonces se abre el primer capítulo. Precisamente el maestro Samael arranca este libro de una manera bastante poética, hablando de eso que es el amor. Y para ello vamos a ver el siguiente video que nos cuenta un poco el contenido de este capítulo del libro. El amor no se puede definir porque es la Divina Madre. El amor es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es fuego que consume. Es vino divino.
delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. Bien. ¿Qué más que nos hable del amor en estos momentos, ese toque femenino de nuestros exponentes, precisamente que nos diga qué es, qué se entiende gnósticamente y en este libro por esa fuerza que se llama amor? Sandra. Ok, gracias. Quiero tomar una frase alusiva del libro que me pareció muy bella. Amar, cuán bello es amar. Esa es una de las frases alusivas que tiene aquí el libro. Pero el verdadero amor solo se da cuando son los dos que están enamorados, cuando los dos se aman verdaderamente. Porque cuando ya hay intereses de algún tipo, de por medio, políticos, sociales, económicos, entonces eso ya no es amor. Porque es que el amor no necesita que uno lo compre, ni lo presente. El amor solo se siente, se vive, se siente en el alma, en el corazón de los verdaderos enamorados. Entonces, si nosotros estamos buscando el amor por condiciones diferentes a lo que siente el alma, en este caso la diosa Psique, entonces estamos realmente muy equivocados, porque el amor es bello, es sencillo, es humilde. El amor lo definen como un cupido, y generalmente el cupido es un niño, ¿verdad? Él es inocente, él es puro, él no necesita presentación de ninguna índole. Entonces, como está dentro del alma y de ese corazón, él florece solo, pero también ese niño es muy esquivo. Él se puede ir a cualquier momento. Si ve que hay algún tipo de maltrato, de no complacencia, en el sentido de que no hay amor entre los dos, pues simplemente él se va y nunca más regresa, porque no encontró lo que tenía que encontrar, que era la verdadera pareja. ¿Y en qué se fundamenta entonces, según nos lo explica también el maestro Samael, esa fuerza del amor? Claro, hay dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para que se fundamente verdaderamente el amor en una pareja. Y es que primero que todo tiene que haber una comunión de almas, ¿verdad? Tienen que unirse en ellos los dos. Pero lo más importante es que ellos se tienen que amar y adorar en los 7 planos cósmicos, porque si no es así, el amor no va a fructificar. O sea, el amor se puede dar en diferentes etapas, pero cuando está en los 7 planos cósmicos, entonces se va a cristalizar y se va a volver un verdadero amor. Ahí es donde nosotros conocemos lo que son las almas gemelas, unos matrimonios excelentes, hermosos, llenos de belleza, de amor, de comprensión, de sabiduría, de tolerancia, y se aman y se vuelven a encontrar en todas las vidas, porque ellos vienen con un trabajo y vuelven y desencarnan. Cuando toman nuevamente cuerpo, pues esas dos almas se buscan, porque han cristalizado el amor en esos 7 planos cósmicos. También la otra parte es que entre ellos los dos como parejas tiene que haber una comunión en el pensar, en el sentir y en la voluntad. Entonces ahí es donde uno dice, aquí sí está cristalizado el verdadero amor y aquí sí está el amor, y esas son las almas gemelas que siempre se van a encontrar. Y bueno, no sé si Hugo también nos quiera contar por qué es importante cristalizar ese amor en estos planos de conciencia, y ahorita vamos a contarles pues a algunas personas que quizás no conocen qué es exactamente esos planos de conciencia, pero por qué es importante cristalizarlos. Bueno, antes de hablar de aquello, hay que hacer referencia a una realidad. El libro se llama El matrimonio perfecto, pero realmente el matrimonio perfecto no existe, ¿verdad?
y más aún en estos tiempos donde lamentablemente hemos caído en una decadencia y en una pérdida de valores. Lo que este libro nos indica es de que el matrimonio perfecto hay que construirlo, hay que crearlo. Y es precisamente donde en este primer capítulo, que se titula El amor, nos habla de los 7 planos de conciencia, haciendo referencia a los diferentes niveles energéticos que existen en la naturaleza. Nosotros creemos sencillamente de que la realidad está fundamentada en esto, en la materia, porque no podemos tal vez ver más allá. Pero de acuerdo a los estudios gnósticos esotéricos, la naturaleza tiene 7 vibraciones de energía. También se le llama dimensiones, también se le llama cuerpos, y obviamente en cada uno de ellos es donde hay que ir construyendo ese matrimonio perfecto. Hoy por hoy las relaciones se fundamentan meramente en el gusto físico, en la atracción. O sea que los que somos feitos tenemos mucho que perder, ¿verdad? Porque se nos va a dificultar encontrar a esa persona. Bueno, yo ya la encontré, gracias a Dios. Pero si nos estamos fundamentando en la apariencia, entonces ahí ya estamos perdidos. Sin embargo, sí hay una característica. El hecho de que no sea el más bello del mundo no quiere decir de que no tenga la capacidad de moverle algo, unas fibras, aquellas maripositas, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra ese primer plano conquistado, que sería el físico. Claro, Hugo, es que ahí hay un punto como bien importante. Estamos hablando del amor y estamos hablando digamos, el amor real, el amor profundo, tiene que tener un contexto en todos los diferentes aspectos. Y ese primer aspecto de la parte física, pues claro, no estamos hablando de una belleza como tal, pero sí una atracción. O sea, necesariamente tiene que surgir una atracción en la pareja para que se cumpla un primer objetivo. Y esa atracción, aunque es un aspecto físico, va más allá de la apariencia, de la forma o quizás de la simetría, que es lo que nosotros tenemos como concepto de belleza, ¿cierto? Va más allá de eso, hay una atracción y que esa trasciende en un segundo plano que tiene que ver con ese plano vital, ¿cierto? Que hace referencia ya a una energía que está dentro de cada uno de ellos. Nosotros indiscutiblemente, cuando nos encontramos con aquella persona, sentimos una fuerza que nos atrae, ¿cierto? Y esa fuerza es una energía o una fuerza de tipo sexual. O sea, necesariamente esa pareja necesita tener una afinidad en ese segundo plano que es una atracción de tipo sexual. Porque cuando hablamos de esta parte es como hablar de la sal, ¿cierto? Como hablar de esa salecita que hay y que permite que se encienda una fuerza que hay entre un hombre y una mujer. Entonces, en ese plano físico y en ese plano vital se requiere que haya una comunión, ¿cierto? Obviamente sería como en esos dos aspectos primero. Claro, ese segundo plano es lo que conocemos como el aura. O sea que ya los dos empiezan a compartir una misma aura, una misma vibración energética que entonces los catapulta a un tercer nivel que sería el mundo astral, que es el mundo de los deseos. Claro, hoy por hoy, cuando se habla de deseo, estamos hablando de aspectos meramente pasionales, donde se va al acto sexual y prácticamente ya se acaba el encanto. Entonces es un astral lunar inferior que manipula, que mecaniza a esa pareja. Pero cuando ese astral se lleva más bien hacia la conquista de compartir esos sentimientos, esa mutualidad en el sentir, en las emociones, etcétera, donde ambos se sensibilizan por lo mismo, ambos se hacen fuertes por lo mismo, no como aquel cuadro que a veces la mujer sensible se pone a llorar y el hombre entonces la matonea con violencia, con gritos, mire esa bobada, ta. Ese tipo de sentimiento no sirve, porque allí no habría una comunión con ese mundo astral. No, tiene que haber ese amor conquistado en ese tercer nivel, donde si por alguna razón ella se sensibiliza y llora, él tiene ese corazón tan grande para comprenderla y sacarla de ese estado emocional, tal vez inferior, pero para poder que nuevamente salga a flote y de la mano ambos continúen ese trasegar de la vida. Entonces, así es como se va construyendo ese matrimonio. Hoy por hoy los matrimonios duran 1 o 2 años. ¿Ve? Lamentablemente eso es doloroso desde la óptica gnóstica. A nosotros nos duele ver eso. Por eso un reto grande siempre será luchar incansablemente por ir conquistando esos niveles. Ya luego entraría lo que es el mundo mental, donde obviamente esa pareja empieza a compartir sus ideales.
Imagínense uno creyendo en Dios y el otro creyendo en el diablo, ¿verdad? O el uno ir al cielo y el otro quiere ir al infierno. O sea, cuando no hay esa afinidad mental en ideales, siempre va a haber esos choques. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el fracaso, el divorcio. Entonces, esa pareja debe, en gran manera, investigar hasta dónde es que realmente comparten esos mismos ideales. Por eso la amistad y el noviazgo son trascendentales en el matrimonio, porque es la etapa donde usted se va a conocer y donde usted va a descubrir si realmente le están apuntando al mismo norte. Porque entonces, de lo contrario, es allí donde se debe tomar la decisión de que no es con ella o no es con él, antes de que encuentren en el matrimonio esa barrera que va a terminar definiéndolos y separándolos. En ese plano mental también podemos, por ejemplo, mirar, y en el plano astral, bueno, si nos devolvemos un poquito, el matrimonio se tiene que ir cristalizando en cada uno de esos planos para que hayan las diferentes afinidades. Por ejemplo, en el plano astral tendría que ser una afinidad a nivel emocional, que los dos estén conectados así, pero ya en el plano mental tiene que haber afinidad de pensamientos y de sentimientos, porque es que nosotros como matrimonio ya no podemos estar pensando cada uno por su lado, o actuando cada uno por su lado, o que cada uno tenga su vida propia. Entonces, por ejemplo, un matrimonio que no esté cimentado en la parte mental, se presenta, como ejemplo les voy a dar algo, tienen una relación sexual con su pareja, con su esposa o con su esposo, pero están pensando en otra persona. Ahí no está cimentado eso, porque en pensamiento no están. Entonces, cada uno tiene sus proyectos por aparte y no comparten. ¿Cómo se haría entonces para poder cristalizar en ese cuarto plano, que sería el mental, ese matrimonio, que los dos tengamos el mismo pensar, en salir los dos adelante, en triunfar a nivel material, a nivel físico, a nivel espiritual, que a mí me duela lo que le pase a mi pareja, que comparta con ellos las buenas y las mejores, que estemos en todo? Entonces ahí vamos subiendo y el matrimonio se va cristalizando poco a poco. Claro, hay esa conjunción de aspectos o de afinidades en cada uno de esos planos va permitiendo que se vaya llegando a un quinto aspecto que es tan importante, que es el plano causal, se conoce como el mundo causal, pero que es el mundo de la voluntad consciente. Entonces, esa voluntad que tiene que haber en una pareja para que puedan surgir, digamos, esos planes, para que puedan surgir esa búsqueda de ese camino juntos, para que puedan construir un hogar y para que todo lo que hagan sea siempre hacia un mismo fin, que los dos tengan esa misma meta, o sea, que tengan la misma voluntad y obviamente una voluntad férrea, porque todos sabemos que el matrimonio es un proceso de formación, ahora hablaremos un poco más sobre eso, pero es un proceso que nos permite a nosotros transformarnos, que nos permite regenerarnos y obviamente si existe esa fuerza de voluntad unida entre los dos, pues lógicamente ese proceso se hace muchísimo más llevadero. Sabemos que las situaciones en la vida eventual hacen que en la pareja surjan situaciones difíciles, pero cuando hay una afinidad de voluntades, los dos están jalando para el mismo lado, los dos están en búsqueda de lo mismo y a pesar de las diferentes dificultades, eso hace que se vaya fortaleciendo cada vez más el amor, porque ya hay una voluntad férrea que está integrada allí. Ya entonces, finalizando ese viaje, ese proceso, entran las dos últimas dimensiones, que son el mundo átmico y el mundo búdico, conocidos como el alma y el espíritu. Ya en esa comunión que hay en ese matrimonio, después de un curso, después de un recorrido de altibajos, nadie está negando de que tienen que haber diferencias, nadie va a negar de que habrán inconvenientes, tropiezos, tentaciones. Ellas son parte de la vida, porque son las que nos fortalecen, las que nos invitan a nosotros a poner sobre la balanza dónde están las prioridades y cuál es el objetivo y propósito que nosotros buscamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los signos zodiacales, aunque para muchos de repente no tiene trascendencia, ella define a la persona en referencia a lo que ha sido en existencias pasadas. Si una pareja de amigos, de novios, investigara la afinidad zodiacal, tendría un plus que le permitiría
entonces poder sobreponerse a las adversidades que ya en el matrimonio se les pudieran cristalizar. Y dentro de esos obstáculos de la vida, entonces ya empiezan a escalar en los aspectos espirituales, que es el mundo ánico y búdico, donde ya construyen una semejanza tal que empiezan a convertirse en uno. Tanto es que inclusive hasta físicamente empiezan a parecerse. Ya los pensamientos son uno, los sentimientos son uno y la conciencia es la que los lleva al triunfo, porque ya no solo están casados aquí en el mundo de las formas, sino que están compartiendo ahí arriba en las dimensiones superiores de conciencia esas vibraciones y esos propósitos. De repente nosotros hemos tenido abuelos que han durado 40, 50, 60 años casados, pero si ponemos un poquito la lupa a esos casos, ellos hace 20 años duermen en cama aparte, por ejemplo, ¿ve? Ya no se cogen de la mano. Entonces, duraron por un costumbrismo, por una tradición, pero en el trasfondo, ese tiempo que han estado juntos no necesariamente significa de que hayan cristalizado el matrimonio perfecto. Muchas gracias, Hugo. No perdamos de vista algo, el elixir de la larga vida. Tenemos que poner un poco, como decía, como dice también un maestro de la gnosis, los pies en la tierra. Y los pies en la tierra se ponen desde eso que llamamos el amor. De lo contrario, no vamos a poder llegar a esa otra parte que vamos a ir adentrándonos en nuestro siguiente capítulo. Es el primer capítulo, el amor. Y espero que estén tomando nota, quizás sus preguntas también recuerden, las pueden hacer. Pero viene una segunda reflexión en torno a un capítulo, el capítulo 19, que se llama la iniciación. Un caminar que se da precisamente cuando una persona ha encontrado o vislumbra eso que se llama el amor. Y a partir de ahí puede empezar un camino hacia dónde. ¿Qué es eso cuando el maestro nos habla en el capítulo 19 de lo que es la iniciación? Bueno, Wilson, mire, este capítulo, como lo hemos dicho, o este libro, como lo hemos dicho, pues tiene contenido una gran cantidad de misterios que se van conjugando para que vayamos entendiendo, digamos, cuál es la metodología que nos lleva a nosotros a ese matrimonio perfecto, es decir, que nos lleva a esa meta final, que no nos referimos al matrimonio netamente como la parte humana, sino ese matrimonio de almas, o sea, esa conjunción de la búsqueda del ser humano con su espíritu. Entonces, ese camino que plantea el venerable maestro Samael en este libro, en este capítulo 19, hace referencia a un camino que se empieza, que se inicia y que lleva a la persona humana, desde su punto de vista humano, a integrarse con su parte espiritual. Ese camino es el mismo camino que han ido planteando todas las grandes culturas a través de los tiempos. Todas las grandes enseñanzas, todos los grandes misterios a través de los tiempos, siempre le han entregado al ser humano herramientas, prácticas, didácticas, metodologías que llevan a que esa persona vaya descubriendo un camino interior. Eso es a lo que se le conoce como iniciación. Quizás en algún momento hemos escuchado sobre iniciados egipcios, las iniciaciones griegas, a esos grandes maestros a través de la historia que siempre fueron buscadores de la sabiduría y que para poder encontrar esa sabiduría tuvieron que recorrer un camino que está inmerso de pruebas, ¿cierto? De circunstancias, de dificultades, etcétera, etcétera. Antiguamente, por ejemplo, esos iniciados, es decir, esos que buscaban ese conocimiento, podían integrarse en un templo y pasar 22, 23, 24 años estudiando, practicando, meditando, pasando diferentes pruebas y obstáculos para que una vez pudieran estar preparados, salir y cumplir una misión y continuar en esa búsqueda del conocimiento y quizás entregar ese conocimiento a los demás. Por eso es que para nosotros hoy ese conocimiento llega. Por eso el maestro Samael hoy puede hablar de la iniciación, porque es un misterio que siempre ha estado inmerso en esas diferentes culturas, en esas grandes sabidurías, pero hay un punto fundamental para enlazarlo con eso que estamos hablando, y es que esa iniciación siempre no ha sido netamente un camino individual. Esa iniciación siempre ha requerido que haya una conjunción de fuerzas, y ahí es donde viene esa magia o esa fuerza del matrimonio, esa fuerza de esa integración, de esas diferentes polaridades de la naturaleza, para que lo entendamos un poco como desde esa parte científica, del hecho de que nosotros somos una polaridad de la fuerza. El hombre tiene una polaridad, la mujer tiene otra polaridad, y la integración de esas dos fuerzas genera una creación, una tercera fuerza que es la que crea. Todo en la creación está digamos, integrado por esas tres fuerzas: positiva,
negativa y neutra, que en el esoterismo se conoce como el santo triamapsicamno, es decir, una fuerza creadora. Y nosotros estamos, digamos, dentro de una de esas polaridades. Por eso todos esos grandes iniciados han conocido esos misterios del matrimonio perfecto. Quizás a nosotros nos llega una historia distinta. Obviamente la historia la escriben, como se dicen, los que ganan, y quedan muchos de esos misterios ocultos. Pero la realidad es que todos esos grandes maestros, el Buda, Lao Tse, Fuji, Hermes Trismegisto, incluso el venerable maestro Yeshua Ben Pandirado, que conocemos como Jesús, también tuvieron esa integración con esa fuerza del matrimonio perfecto. Incluso eso ya en muchos documentos se ha venido enseñando, se ha venido entregando, porque hay conocimientos que ya permiten darnos cuenta de que esos grandes maestros siempre se integraron con esa fuerza maravillosa del amor. Y tenemos para ese momento de lo que es esa unión de esas dos fuerzas, precisamente un poema que recoge el maestro Samael en este libro, y lo vamos a ver en este video narrado cómo es este poema del poeta, escritor Víctor Hugo. La senda de la realización cósmica es el camino del matrimonio perfecto. Víctor Hugo, el gran humanista iniciado, dijo textualmente lo siguiente: el hombre y la mujer. El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono. Para la mujer un altar. El trono exalta. El altar santifica. El hombre es el cerebro. La mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz. El corazón produce el amor. La luz fecunda. El amor resucita. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence. Las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos. La mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece. El martirio sublimiza. El hombre tiene la supremacía. La mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un genio. La mujer un ángel. El genio es inmensurable. El ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande. La virtud hace todo lo divino. El hombre es un código. La mujer un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna. El lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela. La mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos. Ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer donde comienza el cielo. Estas frases sublimes del gran iniciado humanista Víctor Hugo invitan a vivir el sendero del matrimonio perfecto. Bendito sea el amor, benditos los seres que se adoran. Yo creo que hay algo muy bonito para reflexionar respecto a esto, y es el hecho de que esos grandes iniciados, como este caso de este poeta Víctor Hugo, tiene esa capacidad de plasmar a través de su arte esa expresión tan maravillosa de esas fuerzas de la naturaleza, ese reconocimiento de que cada uno de esos principios tiene una polaridad distinta y cumple con una función. Es muy importante entender para nosotros que el hombre y la mujer son un complemento, ninguno es más ni menos, sino que cada uno cumple una función particular, y por eso la importancia de esa integración de esas dos fuerzas para que cada uno pueda integrar un punto. Hablando de esa importancia de que el hombre, digamos, representa esa parte desde lo humano, ¿cierto? Pero la mujer prácticamente es una fuerza espiritual, prácticamente es una fuerza divina, y yo creo que todos nosotros desde nuestra infancia nacemos del vientre de nuestra madre y estamos cobijados siempre por esa fuerza femenina, porque esa fuerza femenina es un principio espiritual, es una expresión prácticamente, podríamos decirlo, de Dios en la materia, ¿cierto?
Me llama la atención es que, por ejemplo, dicen que el hombre se encuentra al final de la tierra y la mujer donde inicia el cielo. Reflexionaba acerca de eso y es porque el hombre es la fuerza. Ustedes saben que él es el que dirige ese hogar, el que organiza, el que lleva el pan de cada día al hogar. Y ella es el amor, ella es el símbolo de esa belleza, esa pureza, lo que hay dentro de ese hogar. Entonces, esas dos fuerzas se tienen que unir, la fuerza y el amor. ¿Para qué? Para que en esa semblanza, cuando uno le pide permiso a la mamá, generalmente siempre le dice a mami, interceda por mí ante mi papá porque yo sé que él está bravo y de pronto no me deja ir. Entonces, ella siempre es la que va guiando. Por eso ella está en la puerta del cielo, porque ella lleva a ese hombre que está ahí al borde esperándola a ella, y ella lo toma de la mano y se van juntos, porque ella, eso simboliza esa belleza, ese amor, esa pureza, y lo va llevando hasta que lo pueda sublimar y ayudarlo, pero en pareja. De pronto, Hugo, hay una imagen allí también que nos sigue complementando precisamente sobre este proceso de la iniciación, del amor, de la pareja, y son el relato bíblico de las bodas de Canaán. Ok. Bueno, fíjense, damas y caballeros, de que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido esas figuras representativas donde está él y está ella, ¿verdad? Como lo decía César hace un rato, son ese complemento, así como esta lámpara tiene dos corrientes, la positiva y la negativa, y al unirse da la luz, da una tercera fuerza equilibrante. Entonces, en ese orden de ideas, a partir de allí es donde el proceso de la iniciación espiritual nos encamina hacia esa conquista de la alquimia. El ser alquimista antiguamente era aquel mago que tenía la capacidad de convertir el plomo en oro. Los grandes mensajeros que ha tenido la faz de la tierra, los grandes guías de la humanidad, han sido alquimistas, han sido magos. Y precisamente en el libro de Juan de la Biblia, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, relata la historia de que estaba Jesús con sus discípulos, estaba con María en unas fiestas, donde estaban conmemorando un matrimonio. Entonces se le acerca María y le dice a Jesús, se acabó el vino. Entonces el maestro le dijo, bueno, tráigame 6 cántaros de agua, y ahí es donde aparece el primer milagro que él realiza público, que es el de convertir el agua en vino. Lamentablemente, desde una perspectiva pues, muy retorcida por la psiquis humana, lo vemos con una óptica como que eran unos borrachos y alcohólicos, ¿sí? Pero eso tiene un simbolismo y una trascendencia esotérica extraordinaria, porque resulta que en el laboratorio alquimista que existe dentro de cada uno de nosotros hay una energía acuosa, es decir, elemento agua, que tiene la capacidad de dar vida. ¿Cuál es esa agua dentro de nosotros que da vida? El semen, la simiente. La energía sexual sujeta en la simiente cuando el hombre coopera con la mujer en el acto sexual, logra lo que es la fecundación. Sin embargo, en los misterios del matrimonio perfecto, del tantrismo sexual, del sexo yoga o de la magia sexual, que son sinónimos, también está alquimia sexual. Esa agua de la simiente hay que convertirla en el vino de la conciencia a través de un proceso que en pareja se debe de realizar y que está aquí en el libro, porque este libro es una guía, un manual que nos lleva a la conquista del matrimonio perfecto. Entonces, cuando se convierte en vino, ahí es donde la persona empieza a desarrollar capacidades extrasensoriales que lo alejan del ser un mortal, un humano común y corriente, y lo convierten en un maestro. Fíjense, el Cristo convierte el agua en vino y a partir de allí cura leprosos, le devuelve la vista a los ciegos, camina sobre las aguas, resucita muertos, porque precisamente
En ese instante, él se convirtió en alquimista. Tiene la capacidad de convertir el plomo en oro, pero no lo veamos desde una perspectiva comercial. Que, ay, si yo logro aprenderlo, ahora sí me voy a volver rico. No. En ello se requiere de una pureza en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Y esa pureza solo nace si seguimos el camino del capítulo 1, que es la conquista del amor en los 7 planos de la conciencia. Muchas gracias, Hugo. Vamos ahora a mirar algunas de nuestras redes sociales para que ustedes puedan seguir ampliando este conocimiento. Tenemos también nuestra página web, allí pueden consultar el material gnóstico y bueno, si quieren le toman una foto a esta imagen simplemente o seguir allí las redes en YouTube, en Facebook y tenemos también en Instagram o la página que ustedes ven allí. Vamos ahora a hablar de otro capítulo también muy importante. Este capítulo que a continuación los expositores nos van a dialogar un poco, nos habla del fuego, el fuego que purifica. Todas las tradiciones, todas las grandes culturas nos hablan precisamente de ese elemento que es el fuego. Pero antes vamos a mirar un poco qué dice el libro en este capítulo 28 sobre el fuego a través de un video que vamos a mostrar, vamos a presentar para ustedes. El culto al fuego es antiquísimo. El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia. Los sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia relacionada con el culto al fuego. Jamás los viejos sabios persas se descuidaron con el fuego. Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. Textos persas de la doctrina secreta del Avesta enseñan que existen distintos fuegos. El fuego del rayo que centella en la noche terrible. El fuego que trabaja en el interior del cuerpo humano, produciendo las calorías y dirigiendo los procesos de la digestión. El fuego que se concentra en las plantas inocentes de la naturaleza. El fuego que arde en el interior de las montañas y que vomitan los volcanes de la tierra. El fuego que está delante de Ahura Mazda, formando su divina aureola, y el fuego de uso cotidiano usado para cocer los alimentos. Realmente el fuego tiene muchas modificaciones, pero de todos los fuegos el más poderoso es el que arde delante del Cristo de Persia, de Ahura Mazda, el logo solar, con el fuego divino del Espíritu Santo, Anahita, cuyo laboratorio se encuentra en el interior de la tierra filosófica. Esta tierra es el mismo organismo humano. Allí está el oculto misterio del culto al fuego. Muy bien, el fuego entonces, un culto. Hay una frase, y con esto dejo a los expositores, que es: la juventud es eterna en el fuego del amor. Listo, gracias Wilson. Acabamos de hablar del agua en las bodas de Canaán. Ahora se habla del fuego. Aquí está presente, le estamos rindiendo culto al fuego. El agua, en los misterios de la alquimia, representa el mercurio de los sabios. El fuego está simbolizado en el azufre. El mercurio es masculino, el agua, el fuego es femenino. Entonces, en el matrimonio perfecto, tanto él como ella aportan esos dos elementos primordiales de la naturaleza. Y en la sabia conjugación de ambos es donde nace el amor, donde se convierte el agua en vino, donde se convierte el plomo en oro. Ese culto al fuego es milenario porque siempre ha acompañado a la historia de la humanidad. Obviamente en el colegio nos hablaban de que descubrieron el fuego como un accidente frotando dos maderos y aquello. Y los tratan como de mostrar que eran ignorantes y unos indios ahí o unos prehistóricos y que ni hablaban. O sea, la historia lamentablemente que la sociedad nos ha inculcado a través del sistema académico y educativo está muy alejado de la realidad. Porque desde los orígenes de las civilizaciones, que por ejemplo tendríamos que hablar de los persas, tendríamos que hablar de los egipcios,
tendríamos que hablar de los mayas, de los incas. Ellos siempre le rindieron culto al sol, pero no por una idolatría como creían los conquistadores. Ellos adoraban al sol porque allí veían la expresión del fuego. Ellos adoraban la naturaleza y sus diferentes componentes porque ahí veían la expresión de Dios. Entonces, en el gnosticismo, queremos de que cada uno de ustedes, damas y caballeros, abran su mente, abran su entendimiento al salirnos de las tradiciones académicas y querer indagar y profundizar en otras grandes verdades milenarias que han estado allí, pero que lamentablemente no hemos querido interpretar y que tienen una enseñanza para ayudarnos a nosotros a convertirnos en esos iniciados que le rindan culto al fuego. ¿Pero a cuál fuego? Al fuego interior, al fuego del espíritu, al fuego de la conciencia. Claro, Hugo, es que hay una cosa muy bonita ahí respecto a lo que escribe el maestro en el libro, y es que ese fuego ha estado presente siempre. O sea, no es que alguien se lo haya inventado, sino que está dentro de nosotros, está en la naturaleza, está en todos los aspectos, pero que de alguna manera, cuando empezamos a reconocer esa magia, ese misterio del fuego que esos antiguos que comentaba Hugo conocían realmente y que nosotros hemos venido perdiendo, cuando vamos recuperando ese misterio, vamos entendiendo que ahí hay un elixir, ¿cierto? Que hay una magia, que hay un misterio y que hay una posibilidad gigante para que un ser humano realmente pueda encontrar esa larga vida. Hoy estamos hablando de ese elixir de la larga vida, pero claro, uno puede pensar, yo quiero vivir 500 años o quiero vivir 1000 años, pero en realidad ese culto al fuego hace referencia a ese nacimiento espiritual a través del sabio uso del agua y del fuego, de la conjunción de esas diferentes fuerzas de la naturaleza dentro de cada uno de nosotros, que permite que nazca en nosotros lo que es inmortal, ¿cierto? Por eso hablamos de esa larga vida, no de una vida humana particularmente, sino de ese nacimiento, de ese aspecto inmortal que es nuestro espíritu, que eso es como lo más importante que está dentro de nosotros. Con respecto a lo del fuego, en mi percepción también lo veo de que cuando uno en el hogar atiza ese fuego, lo enciende y siempre lo mantiene vivo, entonces eso lo que hace es perfeccionar a las personas, o sea, que ellos adquieran nuevamente los poderes que tenían de dioses antes de salir del Edén. Entonces recuperan todos esos poderes que ellos tenían y entonces eso es el elixir de larga vida, es porque siempre van a estar trabajando a nivel espiritual. O sea, eso no se consigue en una sola vida, eso ellos se van encontrando esa pareja en su amor, en su ternura, en su dulzura y depende del trabajo a nivel espiritual que hayan tenido, entonces se van encontrando vida tras vida y van mejorando hasta que llegan a un octavo superior donde ellos ya despiertan completamente. Ese fuego los perfecciona, los ayuda, los saca de como esa deidad que nosotros teníamos, donde vemos ese sexo pecaminoso, un sexo que solamente es por placer. En cambio aquí lo que nosotros queremos como ciencia y cultura gnóstica es un sexo donde nos lleve a la perfección a nivel espiritual. Una sexualidad espiritual, correcto. Miren que explica el maestro Samael allí en el capítulo que en todos los hogares debe existir siempre una luz encendida, porque ella representa y simboliza una oración constante. ¿Ve? Entonces, es ahí donde una pareja se casa, quieren tener hijos, compran su primera vivienda, pero ya teniéndola, ellos la pueden amoblar de todo en oro. Mas eso no significa de que ya hayan creado un hogar, ¿verdad? El hogar se va cristalizando en ese connubio, en esa integración. Y el término hogar viene de hoguera. ¿Y de dónde viene la hoguera? Del fuego. Entonces el fuego, más que un elemento, es un contexto que hay dentro de nosotros. Y en la medida en que nos vamos volviendo magos de la naturaleza, nos vamos volviendo iniciados, nos vamos volviendo alquimistas, el fuego será parte de nuestra existencia porque empieza a fluir de manera natural desde lo más profundo del alma. Claro, lo que mencionaba, hablábamos con Hugo de manera interna, de que 50 años, como decían los ancianos, 50 años de matrimonio y el rancho ardiendo, ¿cierto? O sea, esa capacidad que debe tener una pareja para que ese fuego permanezca vivo, pero la conjunción de eso que hablamos ahora del fuego con eso que hablábamos inicialmente, de la necesidad de que haya esa integración, de que haya esa afinidad, es lo que permite que ese fuego mantenga vivo. O sea, este fuego que tenemos aquí,
que obviamente es una expresión de la naturaleza, en este caso en el hogar sería un símbolo representando ese fuego que debe permanecer vivo, atento, como una, digámoslo así, como una especie de oración constante para integrarnos con esa fuerza del Espíritu, ¿cierto? Vamos a ir, con el permiso de los expositores, vamos a ir dándole un poco de conclusión a nuestra temática y vamos a ver un video que precisamente va a resumir un poco lo que es eso del amor, el fuego, la iniciación, y al final nos deja una pregunta a cada uno de nosotros. Entonces, miremos este video. ¿Tú sabes qué es el amor? El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define, se desfigura. Eso es amor. Dios es amor y su amor crea y vuelve nuevamente a crear. Por ejemplo, el amor de una pareja puede crear una criatura a la que igualmente aman, conservando así un ciclo de creación y reproducción de la especie humana. Y también se puede crear en otros niveles más íntimos, trascendentales y espirituales. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma, el sol es el Cristo. La transformación de la luna en el sol solo es posible con el fuego, y este solo se enciende con el connubio amoroso del matrimonio perfecto. ¿Y tú, en qué forma has vivido el amor? Aparece una frase aquí como a manera de título, la magia amorosa. ¿Qué es esto de la magia amorosa y la relación que tiene con el título, el elixir de la larga vida? Hay dos cuestionamientos que toda pareja debe hacerse. ¿Por qué casarse? Y la respuesta es una, por amor. La otra pregunta sería, ¿para qué casarse? Y la respuesta sería, para ser feliz. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva de que ama a esa pareja y de que realmente quiere ser feliz, no importa las barreras que se encuentre, la persona no pierde su objetivo. Y es ahí donde la filosofía china cuenta un relato de que uno tiene que ser como el agua cuando va por el cauce, de que si ella se encuentra una roca, él no empieza ahí a golpear, a hacerle presión, sino que simplemente la rodea. Y ese entendimiento de convertirnos en ese riachuelo que quiere seguir su curso, su cauce, sin detenerse en los obstáculos que le presente la vida, lo va a mover es el amor y el querer ser feliz. Entonces es allí donde precisamente el alquimista, cuando conquista aquello, automáticamente queda integrado con la naturaleza, porque ese amor que le tiene a su cónyuge ya empieza a traspasar las barreras y es tan amplio ese amor de que ya lo empieza a compartir con las esferas superiores de la conciencia, que en este caso serían las creaciones de Dios a través de los 4 elementos. Entonces de esa manera se convierte en un alquimista, se convierte en un mago, se convierte en un iniciado que conquista el matrimonio perfecto. Así es, Hugo. Mire, yo creo que para todos es fácil entenderlo, de que no hay quizás nada más importante en la vida que cuando uno logra sentir eso, cuando uno logra sentir ese fuego del amor, cuando uno logra enamorarse. Pero qué importante es, haciendo, digamos, alusión a lo que nos enseña el venerable maestro Samael en este libro, de que ese amor o esa fuerza que inicia como ese fuego, como esa chispa, tengamos esa capacidad de conservarlo como una llama sagrada para poder lograr esa purificación en la materia, esa purificación en el alma, ese despertar de la conciencia, ese despertar de esa psique que necesita buscar ese camino. Y entender lo importante que es ese cuidado de nuestro propio fuego, de nuestra propia energía, de lo que esos grandes alquimistas hablaban, de poder entender que ese fuego es sagrado y que cuando ese fuego se pierde la luz. Y al perder la luz, inevitablemente quedamos en tinieblas. Y cuando estamos en tinieblas, no reconocemos el camino y no reconocemos la realidad en la cual nos encontramos. Por eso la importancia del fuego, por eso la importancia del amor y por eso la importancia
importancia de que nosotros entendamos la necesidad de cuidar y de preservar esa fuerza y obviamente de tener la metodología, la didáctica y la práctica necesaria para poderlo lograr. Porque estamos hablando de una magia y la magia no surge de la nada. La magia surge de un trabajo, surge de un esfuerzo, surge de esa práctica constante y obviamente de ese amor que va surgiendo a partir de ese cuidado del amor. Mientras que nos van quizás pasando los papelitos, no sé si alguno de los compañeros nos ayuda pasando a qué personas tiene preguntas para acercarlas aquí al podio de alguno de los nuestra compañera aquí en logística. Sandra nos dé su apreciación precisamente sobre lo que es la magia del amor. Bueno, como la magia del amor, nosotros podemos mirar que a nivel de esoterismo hay tres cosas importantes en una persona. La primera es el nacimiento, tener un cuerpo físico, ¿verdad? La segunda es el matrimonio, una base fundamental. Y la tercera es la muerte, cuando entregamos ya este cuerpo físico. Entonces, si vemos que la segunda se fundamenta en el matrimonio, en ese fuego, es que por él nos va a redimir, nos va a sacar de esa Navidad, de esas dolencias que tenemos y nos va a ayudar, pero solo lo conseguimos en pareja, con esa magia amorosa. Y hay que cultivarla con el respeto, con el amor, con la tolerancia, con la fidelidad y con todas las cosas que él necesita para siempre crecer cada día más. Hay un detalle ahí ya para concluir. Damas y caballeros, el amor no se mendiga. Cuando uno mendiga amor, eso se vuelve tóxico, ¿verdad? Se vuelve conflictivo. El amor no hay que exigirlo. El amor simplemente hay que darlo, con un desinterés. Hace el bien sin mirar a quién, dice el dicho. Y eso solo se logra por amor. Cuando la Madre Teresa de Calcuta bañaba a los leprosos, a ella le decía a un periodista, uy, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y la respuesta de ella, tan sencilla en su humildad, fue, yo tampoco. Entonces, deja una reflexión allí, deja algo en el aire, ¿verdad? Una enseñanza. Si no lo haría por $1.000.000, ¿por qué lo estaba haciendo? Por amor. Y cuéntenme ustedes dónde la historia relata que ella murió de lepra. No, nunca se contagió. Entonces, mire el poder del amor. Logró blindar su cuerpo, logró blindar su mente, logró blindar sus emociones, ya que no se dejó guiar por los prejuicios, por los preconceptos, sino simplemente por ese amor natural que fluía desde lo más profundo de la conciencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener algunas, no alcanzamos a leerlas todas, nos disculpa todos ustedes, las personas que nos acompañan esta noche, pues por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Pero vamos a empezar con las preguntas y ya los expositores, el que quiera dar su respuesta. La primera pregunta es, ¿cómo la gnosis nos puede ayudar a tener la tranquilidad mental en esta sociedad de consumo actual? Bueno, entre los estudios gnósticos tenemos una metodología práctica que es la meditación. Esta ciencia milenaria nos otorga a nosotros la capacidad de bloquear energías antagónicas y de despertar dentro de nosotros energías sublimes. Entonces, logramos esa fusión con la conciencia superlativa del ser, con esas esferas elevadas de la conciencia, y la persona entonces va adquiriendo ese talento, esa capacidad de afrontar las adversidades de la vida sin dejar de que ellas lo afecten, lo alteren o inclusive hasta lo deterioren. Porque para nadie es un secreto que el estrés, las preocupaciones son altamente nocivos para la salud y están generando hoy por hoy una decadencia y una pérdida en lo que es la salud física de cada uno de nosotros, lo mismo que la salud mental y la salud emocional. Voy a hacer dos preguntas que va a recoger quizás algunas inquietudes que ya las veo en algunos papelitos. La primera, atención a las dos preguntas, ¿listo? Para que resuelvan las dos al mismo tiempo, que se puede hacer de esa manera. ¿Es necesario casarse para tener o construir el matrimonio perfecto? Ahora, con esa ideología de género, ¿cómo se lograría entender el matrimonio perfecto? Ahí están las dos preguntas. Bueno, yo creo que ahí nos metemos un poco en un tema un poco delicado, sobre todo por el hecho de que
nosotros estamos de alguna manera siendo orientados por un sistema, por una forma, por una metodología de educación, pues que tiene algunos intereses específicos, ¿cierto? Nosotros en este caso, dentro de la doctrina gnóstica, estamos hablando de la raíz original, es decir, de los procesos científicos, esotéricos y genéticos, cósmicos, que son la base y que han sido la base fundamental de la creación. No estoy hablando solamente del ser humano, estamos hablando de la creación del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del cosmos, y que obviamente nosotros como seres humanos pues somos una pieza de ese cosmos, somos una pieza de esa creación, y por ende, al ser una pieza de esa creación, tenemos una parte de esa creación, es decir, tenemos unos principios dentro de nosotros que hacen parte de esa creación. Claro, nosotros en nuestro camino individual, porque realmente el camino iniciático es un camino individual que tiene que recorrer cada uno, la persona puede desarrollar una gran cantidad de procesos. La persona lo que necesita pues, fundamentalmente como persona, como individuo, es empezar a restablecer un equilibrio, y ese equilibrio se logra a través de una regeneración. Es decir, necesitamos empezar a descubrir realmente quiénes somos como seres humanos, quiénes somos como personas, cuál es el objetivo por el cual estamos aquí. Cuando empezamos a desarrollar eso, nuestras emociones, nuestra mente, es decir, todos los aspectos, nuestra psiquis, empiezan a funcionar de manera armoniosa, y nosotros mismos empezamos a recibir las respuestas, es decir, nosotros mismos empezamos a encontrar el camino. Ahora, ese equilibrio y esa armonía nos va integrando con la fuerza de la naturaleza, nos va integrando con la necesidad de integrarnos, como lo decíamos ahora, con esas diferentes polaridades. Estamos hablando de polaridades. Las ideologías en particular son respetables y cada quien pues, puede tomar, digamos, la decisión en su vida como corresponda, pero las polaridades de las fuerzas son innegables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fuerza del magneto, del imán, ¿cierto? Cuando nosotros tratamos de unir dos polaridades negativas, no se unen, pero cuando integramos una positiva y una negativa, inmediatamente se integran. Y esas dos polaridades, como el caso de la luz lo explicaba Hugo, cuando se integra polaridad positiva y negativa, inmediatamente generan luz. Estamos hablando de un aspecto esotérico científico que está dentro de nosotros, y que cuando empezamos a buscar un camino real, un camino de regeneración, necesitamos empezar a reorganizar nuestra vida en torno a la magia de la naturaleza. Y la otra, es necesario lo de la pareja, casarse, el matrimonio para lograr ese... Bueno, recordemos lo que se habló al principio de la carátula, ¿verdad? El matrimonio perfecto que hay que conquistar es la unión entre el amor y el alma. El camino para lograrlo es entonces la unión entre el hombre y la mujer, en esa conquista del matrimonio perfecto en los diferentes planos de conciencia. Sin embargo, no todas las almas han venido en esta vida a conseguir pareja. Ya habría que entrar a analizar allí factores kármicos, habría que entrar a analizar factores de recurrencias, de castigos que de vidas pasadas la persona tal vez se hubiese ganado por ciertas conductas o actitudes cuando tuvo la oportunidad de tener una pareja. Pero necesariamente sí sería ese el camino para ir a conquistar esas dos fuerzas del amor y del alma, ¿sí? Lo que pasa es que, como les decía, ya habría que estudiar cierto aspecto de por qué esa persona está retrasada en el proceso, ¿sí? Pero necesariamente ese sería el orden natural. Bueno, creo que lo que acaban de comentar con relación a las preguntas recoge un poco varias de las que tenemos acá. Hay agradecimientos también de parte del público, y en general queremos concluir dándole las gracias a todos ustedes. Ponemos la siguiente diapositiva, porfa. Agradecemos entonces la participación, la siguiente, y dejamos por acá un código QR, no lo tenemos ahí. Bueno, ahorita se pueden acercar, de todas maneras hay un personal afuera. Bueno, qué bien. Entonces dejamos también este obsequio para todos los participantes. El libro, al final le van a entregar a cada uno de ustedes este libro, El matrimonio perfecto, que es una guía, un método precisamente para alcanzar lo que hoy hemos conversado con nuestros expositores. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a nuestros expositores, a Sandra, a Hugo, a César,
Los esperamos en nuestras sedes gnósticas. En Antioquia tenemos 19 centros gnósticos donde se pueden acercar y al final del libro van a encontrar el código QR para que encuentren esas direcciones. Muchas gracias a todos, una feliz noche, gracias. Gracias a todos. Bien.